Bienvenidos a una historia de terror de Jalapa al Sur. Para cubrir las identidades de las personas que nos confían sus historias, se han cambiado sus nombres y también los pueblos a los que hacen referencia. La siguiente historia lleva por nombre Las aves no vuelan de noche. Buenas noches, Jalapa al Sur. Escuché la última historia de terror que subiste y por eso me animo a contarte la historia de mi tatarabuelo Carlos. Tuve la fortuna de poder convivir con mi tatarabuelo hasta mis 10 años. Por eso escuché esta historia de su propia boca. En la época en la que mi abuelo era un niño en la Mixteca, era normal que la gente viviera más en el monte que en los pueblos. Mi abuelo y su familia vivían justamente en el monte, en una casa de palma, junto a sus padres, un par de tíos, sus abuelos paternos y sus 2 hermanos menores. Esta historia sucede en el mes de mayo, que es cuando se empieza a trabajar la tierra para poder sembrar, por lo que hay que pasarle la yunta para ir aflojando la tierra. La familia de mi tatarabuelo no tenían bueyes ni mulas, por lo que se las pedían prestadas a un vecino. En la Mixteca era normal que la comunidad se prestara las herramientas de trabajo. Mi abuelo cuenta que aquellos bueyes eran animales muy rejegos para hacerlos caminar, por lo que para ir a traerlos tenían que ir todos los adultos. Además, el vecino había pedido ir por los bueyes en la noche, a la hora que él ya los habría desocupado. Así fue como todos los adultos en la casa de mi abuelo se dirigieron a ir por esos animales, dejando a los niños en la casa. Cuando estaban sacando los bueyes del corral, de repente vieron como un grupo de pájaros que chillaba comenzaron a picotear a las vacas y a todas las personas que estaban en el corral también. Todos corrieron. Mi tatita Carlos en ese entonces era un niño de 8 años. Él los recibió despierto. Incluso ayudó a amarrar a los bueyes en el corral y también ayudó a los adultos a ponerse algunas hierbas en sus heridas. Platicaron un rato sobre lo sucedido, pero rápidamente se fueron a dormir. El trabajo sería pesado el día siguiente. El primer arado que se pasa sobre la tierra siempre es el más pesado. Los 3 primeros días corrieron con normalidad, cuenta mi abuelo. Pero el 4.º día sus abuelos comenzaron con mucha temperatura. Para el 6.º día todos tuvieron que parar de trabajar, porque todos se sentían mal. Mi abuelo recuerda lo feliz que estaba ese día, por haber parado temprano de trabajar, ya que pudo dedicar el resto del día a jugar y a correr con su hermano y su hermana. El 7.º día ningún adulto se levantó de la cama. Mi abuelo calentó algunas tortillas y algunas cuetlas en el comal. Las ofreció a todos, pero nadie tenía fuerzas ni para masticar. Mi abuelo echó algunas tortillas para que pudieran comer él y sus hermanos, a quienes había mandado al monte para recoger pipicha y algunas ciruelas. El 8.º día el diablo se soltó en los montes de la Mixteca. Los adultos que hasta ese momento no se habrían parado de la cama ni respondido cuando mi abuelo les hablaba, comenzaron a exhalar lamentos. Ayuda, perdóname, 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 perdón, ayuda, Dios, A las 5 de la mañana los lamentos comenzaron a subir de tono, hasta convertirse en quejidos.
Ya no podían pronunciar palabras, solo gritos. A las 10 de la mañana los lamentos retumbaban por toda la casa. Los animales en sus corrales corrían en círculos. Al mediodía, el pequeño niño que era mi abuelo y sus hermanos estaban abrazados, muertos de miedo, encerrados en la cocina. A las 3 de la tarde, la tranca de la casa de palma donde vivían los tíos de mi abuelo se abrió, dejando ver dentro de ella a uno de los tíos de mi abuelo con los ojos inyectados de sangre y con una gran barba de espuma blanca brotando de su boca y rodeando toda su cabeza. Mi abuelo se preguntaba por qué Dios los estaba abandonando. ¿Aquel monstruo aún era su tío? ¿Aún lo reconocería? Mi abuelo pudo ver entre las rendijas de su casa de palma cómo esos monstruos en los que se habían convertido sus familiares se quedaban en la puerta sin poder atravesarla, sin atreverse a salir. Pues al intentar salir, el sol tocaba sus pieles y ellos chillaban de dolor. No, soy, no. Los gritos por toda la casa eran ensordecedores. Mi abuelo atrancó la puerta de la cocina en donde se resguardaban él y sus hermanos. Cuando dieron las 5 de la tarde, el sol bajó y la luz cálida de la tarde cubrió todo el monte. Los monstruos salieron de la oscuridad. Sabían que la luz estaba por irse. Esos demonios salieron de sus casas y corrían por todo el patio, atacándose entre ellos mismos. Los gritos de los monstruos asustaron a los niños. La hermana más pequeña de mi abuelo comenzó a llorar, lo que alertó a los monstruos que corrían en el patio. La puerta que estaba atrancada resistió el primer golpe, pero no resistiría la embestida de todos al mismo tiempo. Mi abuelo, con toda la fuerza que podía tener un niño de 8 años, abrió un espacio entre los quiotes de la pared para que sus hermanos y él pudieran salir, huir de los demonios que entraban. Mi abuelo les ordenó a sus hermanos salir rápidamente. En un par de movimientos rápidos, su hermana salió, pero su hermano se quedó inmóvil frente a la puerta, la cual se vino abajo. Los monstruos entraron y clavaron sus espumosas bocas en todo lo que encontraron. Mi abuelo no pudo salvar a su pequeño hermano y casi no se pudo salvar a él mismo. En un movimiento rápido se arrojó hacia afuera, en el hoyo que había abierto. Rápidamente sacó cabeza, cuello y cintura. En un movimiento sacó el pie derecho, pero el pie izquierdo no fue tan rápido y sintió como si le clavaran navajas en los dedos. Jaló con toda su fuerza y liberó el pie. Asustado y con el pie chorreando de sangre, buscó a su hermana, quien se había escondido en los corrales de gallinas. Ambos corrieron detrás del corral de los chivos, donde su madre guardaba su revólver. Mi abuelo sabía disparar, porque en el monte esa es la forma de alejar a los coyotes que atacan al ganado por la noche. Tomó el revólver en una mano, a su hermana en la otra, y corrió en dirección a la casa del vecino, quien vivía en el siguiente cerro, a unos 300 metros de distancia. Pero una pregunta fugaz lo hizo cambiar de opinión. ¿Y si en esa casa también se habían convertido en demonios? Rápidamente dobló el camino y se dirigió hacia la barranca. Los monstruos, que parecían no sentir dolor, lo seguían por detrás. Pasaban corriendo por en medio del monte sobre las piedras y las espinas. Les dieron alcance. El más ágil de aquellos monstruos, con la agilidad de un puma, se puso frente a ellos a una distancia de 6 metros. Mi abuelo se dio la vuelta. Tenía que proteger a su hermana. Era tal vez el único familiar que le quedaba. Así que levantó el revólver. El monstruo se puso a 5 metros de mi abuelo.
Mi abuelo tomó el revólver con las 2 manos. El monstruo avanzó a 3 metros de distancia. Mi abuelo echó el cuerpo hacia adelante para resistir el golpe de retroceso que da un arma cuando se dispara. El monstruo avanzó hasta 1 metro de distancia de mi abuelo, quien cerró los ojos y disparó. El monstruo cayó hacia un costado. A las 7 de la noche el sol había desaparecido completamente y lo único que alumbraba al monte era la luz de la luna llena, quien dejaba ver la sombra de los monstruos que lo seguían. Mi abuelo y su hermana llegaron hasta la barranca, cerca de una balsa de agua, en donde también corría un pequeño riachuelo, pero esos demonios con el hocico lleno de espuma blanca les dieron alcance. Mi abuelo cargó a su hermana para poder pasar a un lado de la balsa, pero las piedras con agua se vuelven muy resbaladizas. En las barrancas se vuelven muy resbaladizas. Sus guaraches resbalaron. Cayó sobre su pierna derecha, quedando lastimado de ambas piernas, y sin la fuerza para levantarse rápido, miró hacia arriba y vio a los monstruos, a unos cuantos centímetros de ellos, separados solamente por la balsa de agua. Mi abuelo dice que fue en ese momento cuando volteó al cielo y le pidió a Dios que lo ayudara. Cuenta mi abuelo que cuando los monstruos vieron, sintieron y escucharon el agua, se echaron hacia atrás, como si Dios mismo hubiese bendecido esa agua. Los monstruos con gritos desesperados maldecían el agua, la cual no permitía que se acercaran. Dios me escuchó. A mí, dice el abuelo. Los niños estaban tan seguros de que el agua los protegía, que la pequeña niña les pateó agua y los monstruos se echaron aún más hacia atrás. Ambos niños pensaron que si Dios había bendecido el agua, entonces esos monstruos no podrían entrar tampoco a la iglesia. Lastimados y cansados decidieron caminar hacia el pueblo, el cual se encontraba a unas 2 horas de camino a pie, pero por lo lastimados que se encontraban, los niños tardaron 4 horas en llegar. Era la medianoche. Mi abuelo se aferraba a su revólver. Pensaba que si sentía cualquier síntoma, por pequeño que fuera, ese revólver le daría solución a todo, pues no estaba dispuesto a siquiera pensar en hacerle daño a su pequeña hermana. En los tiempos de mi tatarabuelo en la Mixteca, las personas se iban a dormir entre 5 y 6 de la tarde. Por eso cuando llegaron al pueblo no había nadie. Las únicas personas despiertas en el pueblo eran los trabajadores de la presidencia municipal, quienes se encontraban pintando y dándole los últimos acabados al primer poste de luz eléctrica del pueblo, el cual sería inaugurado al día siguiente. Fueron esos trabajadores del ayuntamiento quienes vieron pasar a los niños mientras pasaban por el zócalo y se dirigían a la iglesia. Los interceptaron y les preguntaron qué les había pasado. Fue la primera vez que mi abuelo contó lo que le había pasado. Uno de los trabajadores del ayuntamiento entró a despertar a los 2 policías que resguardaban el pueblo, y mi abuelo contó la historia una vez más. Esos 4 hombres trajeron los 2 únicos autos que había en todo el pueblo. Uno fue destinado para ir a traer a todos los hombres que tenían armas en el pueblo. El otro fue por el padre, el maestro y el doctor del pueblo. Los hombres estaban por tomar una decisión y necesitaban todo el conocimiento posible. De cualquier manera, a esa reunión no llegaría ningún hombre, con estudios o no, que no llevara una escopeta o un revólver, pues estaban dispuestos a terminar esa madrugada cualquier cosa que el diablo hubiese iniciado. El profundo silencio solo se rompía para escuchar un par de palabras. Yo voy a subir por el Omaguaje. Yo voy a bajar por el monte de Tío Pedro. Yo les voy a dar la vuelta por el monte del Zapote.
Yo me voy a ir por el monte de tío Nacho. Nosotros nos vamos por la mesa. Irían a acabar con cualquier cosa que estuviera en el monte, y nadie hablaría sobre el asunto nunca, para que mi tatarabuelo y su hermana no crecieran siendo juzgados. En los pueblos se habla mucho, y muchas veces no lo hacen con verdad. Mi abuelo y su hermana subieron a uno de los autos, el cual tomó rumbo hacia la carretera, pues las heridas que tenía necesitaban ser tratadas rápido. El otro auto, lleno de todos los hombres, se dirigió hacia el monte. Mi abuelo logró escuchar cómo los hombres se ponían de acuerdo mientras los dos autos se alejaban. Mi abuelo logró escuchar cómo los hombres se ponían de acuerdo mientras los dos autos se alejaban. Sentados en el auto, mi abuelo se recostó sobre su hermana y se desmayó. Despertó 2 días después en el Hospital Militar de Puebla. Cuenta que les pusieron vacunas en el estómago, 5 vacunas diarias por 2 semanas. Dice que aunque sí le dio temperatura y vómito, logró no convertirse en un monstruo. Con su sonrisa hermosa me dijo: la ciencia puede pelear contra el mismo diablo. Mi tatarabuelo nunca regresó al pueblo y se enojaba mucho cuando íbamos. Su hermana era todo lo contrario, le encantaba el pueblo y siempre le gustaba vernos llegar. En alguna ocasión, cuando ella ya era muy mayor, se animó a contarme el resto de la historia, lo poco que había logrado sacarle a esos hombres que habían jurado no hablar. Pero eso te lo contaré después. Muchas gracias por tu página, me gusta mucho. Saludos y buenas noches.